Buenas tardes, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestro juego de estrategia, el mismo que habíamos comenzado a programar la clase anterior, pero esta vez vamos a aplicar una herramienta, un tema nuevo, y esa herramienta es la herencia, y es un tema muy, pero muy importante y muy potente en lo que es la programación orientada a objetos. Este tema es tan importante que hay muchísimo que hablar acerca de la herencia. Y lo vamos a ver en varias clases. ¿Sí? En esta clase no vamos a ver ni remotamente todo lo que hay que hablar sobre herencia. Pero bueno, vamos a ver que aplicando herencia, este juego que han comenzado a programar, va a mejorar muchísimo. ¿Sí? Va a resultar mucho más versátil, mucho más fácil. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto de la herencia. Nosotros tenemos por el momento tres personajes que están representados por tres clases, guerrero, caballero y arquero, que tienen comportamiento diferente. El sonido que se escucha que me estoy tomando un café. Tienen comportamiento ligeramente diferente, o sea, no todos atacan igual, no todos reciben el daño igual, pero tienen muchísimas cosas en común. Todos tienen vitalidad, todos tienen nombre, todos atacan y todos son dañables, todos pueden recibir daño. O sea, hay muchas cosas en común. Y esto se da porque tanto el guerrero, el caballero y el arquero tienen algo en común, y es que forman parte de un conjunto más general, más genérico. Podríamos decir que los tres son personajes, ¿sí? De la misma manera que podemos decir que una bicicleta, un auto y una camioneta son vehículos. Esto se llama generalización, ¿sí? Yo estoy generalizando estas tres clases en una clase justamente más genérica, más abstracta, más general. La palabra justamente es generalización. A ver, vamos a ver el código. Yo tomé acá el código de uno de ustedes, que estaba muy bien hecho, de acuerdo a la consigna que yo les había dado, donde, bueno, estoy acá en el código del caballero, ¿sí? Donde tenían el nombre, la vitalidad, no sé por qué, el caballero tenía armadura. Vamos al más fácil, vamos al guerrero. El guerrero que era el más sencillo de todos. Tenía nombre, vitalidad y una posición, ¿sí? Teníamos, bueno, los getter y setter, eso lo habían hecho bien, que estábamos usando delegación. Todas las cuestiones de la vitalidad. Y acá, por ejemplo, tenían que calcular la distancia y tenían que hacer tres métodos iguales prácticamente, o muy parecidos. Lo único que cambia es el parámetro, porque yo tengo que poder calcular la distancia a un guerrero, tengo que poder calcular la distancia a un arquero y tengo que poder calcular la distancia a un caballero. O sea, dentro de la clase de guerrero hay tres métodos que hacen prácticamente lo mismo. Y a su vez, estos tres métodos son exactamente los mismos que están en la clase caballero. Si vamos a la clase caballero, hay tres métodos para calcular la distancia. O sea, yo hice 9 veces el mismo método. Evidentemente estoy haciendo las cosas de forma muy reiterativa. Y algo muy similar sucede, vayamos de nuevo al guerrero, con el método ataca. El código del método ataca, cuando ataca a un guerrero, es el mismo que cuando ataca a un caballero y es el mismo que cuando ataca a un arquero. Lo que pasa es que como las clases son diferentes, el parámetro va a ser diferente y estoy obligado a escribir este método 3 veces. Una vez más, este método está escrito en cada una de las clases, o sea que tengo 9 métodos ataca. Algunos son ligeramente distintos, por ejemplo el del arquero es diferente porque lanzaba flechas, ¿sí? Pero evidentemente acá esto está siendo muy, muy reiterativo, ¿sí? No estoy considerando esta cuestión de que en realidad el caballero, el guerrero y el arquero son personajes, ¿sí? Hago una pequeña pausa en el video y sigo explicando cómo vamos a generalizar esto. Bien, continuemos, muchachos. Este soft que estoy usando ahora se llama JDeveloper. Es otra herramienta parecida al Eclipse, no es el Eclipse, es el JDeveloper. Sirve para programar, evidentemente, pero tiene distintas características. A mí la verdad no me gusta muchísimo más el Eclipse, pero tiene una herramienta muy útil que es el diagrama UML.
Este diagrama me permite justamente crear a partir del código diagramas y a partir del diagrama te genera automáticamente el código. O sea que vos podés, digamos, programar en forma visual. Lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Yo acá tengo una clase llamada personaje. Además de mis clases guerrero, caballero y arquero. Que de momento, a ver, es medio pesado. Vamos a ver si me deja. Por ahora el arquero no le escribí nada de código. Bien, public class arquero y no hay nada de código. Está vacía. La clase personaje, que es como más general, es la que tiene todo el código metido. ¿Sí? Posición, distancia de ataque, daño de ataque, GT, XGT. Me estaría faltando vitalidad. Ah, no, la vitalidad está. Nombre, está todo. Ahí me agregó unos comentarios. Bueno, eso después lo vamos a ver. No, por ahora no se compliquen. Volvamos al diagrama. Ahí está. Fíjense. Tenemos la clase personaje, tenemos la clase posición. Y lo que estoy diciendo es que el personaje tiene una posición. Acá me cambió el tipo de flechita. Vamos a poner rápidamente esto. No los quiero enroscar. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo lo había mencionado. Una flechita con un rombo negro significa composición. O sea, el personaje está compuesto por, entre otras cosas, por un objeto de tipo posición. La relación que hay entre un personaje y una posición es que el personaje tiene una posición. Recuerden, había una guía que habíamos hablado de esto. Decíamos que el auto tiene un chasis o que el auto tiene un motor. Habíamos dicho que el equipo de fútbol tiene jugadores. No hace falta que sea uno, pueden ser muchos. El equipo de fútbol tiene jugadores. Ahí hay composición. Permiso, beberé café. En cambio, ¿qué relación hay entre guerrero y personaje? Lo que podemos decir es que el guerrero es un personaje. Es un personaje. El caballero es un personaje. El arquero es un personaje. Cuando vos tenés clases que entre ellas podés hablar de que es lo que tenés ahí es herencia. ¿Sí? ¿Y para qué sirve la herencia? Bueno, si ustedes leen o buscan videos por internet de profesores mucho menos grosos que yo, van a ver que dice algo como es para escribir menos código. Bueno, en la tierra del copy-paste, escribir menos código es lo de menos. Porque la realidad es que yo podría... Es más, imagino que habrán hecho eso, que habrán copiado el código del guerrero en el arquero y lo modificaron, y copiaron el código del guerrero en el caballero y lo modificaron. Es lo de menos escribir más o menos código. Lo que vamos a ver es que realmente nos va a facilitar la vida. Por ejemplo, y vuelvo sobre lo mismo, yo tuve que escribir, vamos al eclipse, vamos al guerrero. Yo tuve que escribir 3 veces el método distancia, para calcular la distancia a un guerrero, para calcular la distancia a un arquero y para calcular la distancia a un caballero. ¿No hubiese sido mucho más fácil decir, calculemos la distancia a un personaje? Y listo, no me importa qué personaje, vos calculás la distancia a un personaje. Si es guerrero, si es arquero o si es caballero, no me importa. De la misma manera, yo podría haber dicho, atacá a un personaje. No importa a quién, vos atacalo. Bueno, de eso se trata la herencia. Se trata de que vos, voy a volver al JDeveloper, se trata de que yo al guerrero lo puedo tratar como personaje porque es un personaje. Y al arquero lo puedo tratar como personaje porque es un personaje. A ver, algo bastante evidente. Si yo estoy hablando de un alumno también es una persona. Un profesor también es una persona. Bueno, la mayoría de las veces. Para los fines prácticos vamos a suponer de que somos personas. Un futbolista también es una persona. Entonces, cuando a mí me interesan solo las características de una persona, por ejemplo, que tiene edad y que tiene nombre, tanto el profesor, el alumno, el futbolista, el basquetbolista o el empleado va a tener nombre y va a tener edad porque es una persona. Entonces, si yo aplico los mecanismos de herencia, el mismo método que me permite
calcular la diferencia de edad entre dos personas, me va a servir para calcular la diferencia de edad entre dos alumnos, dos profesores, un alumno y un profesor, porque son personas. Entonces, ¿para qué está este diagrama de clases? Acá voy a decir, esto es una manera de relacionar las clases, voy a decir que el arquero se extiende de personaje. Fíjense que no es la misma flecha, es un triángulo blanco. En la diagramación UML, un triángulo blanco significa herencia. Lo que estoy diciendo es que el guerrero se extiende de personaje, el caballero se extiende de personaje y el arquero se extiende de personaje. Eso significa que el arquero es un personaje. ¿Por qué se llama herencia este mecanismo? Bueno, porque el arquero, el caballero o el guerrero, heredaron todos los atributos y todos los métodos de personaje. O sea, vamos a la clase arquero. Me agregó esta palabrita mágica, extend personaje. Lo que estoy diciendo justamente es que se extiende de personaje. Y a pesar de no tener código acá adentro, el arquero tiene, ya les digo que tiene, volvamos al diagrama. El arquero tiene daño de ataque, distancia de ataque, nombre, posición, vitalidad. También tiene un método que es ataca, un método que es distancia. Todo esto lo heredó de personaje sin necesidad de que yo lo escriba. Entonces, quienes dicen la herencia es para escribir menos código, en parte tienen razón. Se escribe menos código. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que yo voy a poder escribir métodos que trabajen con personajes y ese mismo método me va a servir para cualquier clase que se extienda de personaje. ¿Sí? Esta línea de herencia puede seguir y seguir y seguir. No lo vamos a hacer ahora, pero podría yo tener, por ejemplo, la clase arquero de fuego. No, sin espacio, por favor. La clase arquero de fuego que se extiende de arquero. Entonces, un arquero de fuego es un arquero y además es un personaje. ¿Sí? Y ahora puedo tener acá abajo, así podemos seguir volando todo lo que querramos. Arquero de fuego avanzado. Y el arquero de fuego avanzado se extiende de arquero de fuego. Y después tengo el arquero de fuego principiante. Y entonces esto se va generando como un árbol de clases donde en esta línea de herencia la clase principal sería personaje. ¿Sí? Bien, voy a hacer una pausa en el video, voy a volver al Eclipse y voy a empezar a escribir un poco de código para que esto vaya tomando un poco de color. Pausa en el video, muchachos. Continuemos. Estoy acá en el JDeveloper. El código lo voy a poner en el Eclipse porque ustedes están más acostumbrados y no los quiero marear. Algo que no mencioné, a medida que voy grabando me voy dando cuenta. Todas las clases hijas, por eso también se llama herencia, se llama clase padre, clase hija. Las clases extendidas tienen todos los atributos y métodos de la clase base, ¿sí? Y además le puedo agregar cosas. Básicamente este ejercicio está pensado para explicar herencia. Por ejemplo, el arquero va a tener todos los métodos y todos los atributos de personaje, pero además le voy a agregar lo de la cantidad de flechas, le voy a agregar lo de agregar flechas, o sea, va a tener más cosas. Cuando yo extiendo una clase, estoy sí o sí copiando todos los métodos y atributos que tengo. A eso le puedo agregar más cosas. Y además puedo modificar los métodos que yo tenía. Entonces yo voy a poder modificar, por ejemplo, el método atacar. Lo voy a poder modificar. Lo que nunca voy a poder hacer es quitar. Por ejemplo, yo ahora quiero ser un personaje que no tenga la capacidad de atacar. Bueno, no, eso no lo voy a poder hacer. Porque como el personaje tiene acá, ahí lo vemos, tiene un método que es ataca, todos los personajes van a tener ese método ataca. Yo puedo modificar ese método ataca para que no haga nada, pero no puedo eliminar ese método ataca, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el código para que quede más claro. De momento vamos a volver al Eclipse. Acá estamos.
En el Eclipse puse en nuestro proyecto, que lo voy a modificar, creé la clase personaje, le puse los atributos nombre, vitalidad, posición, le agregué distancia de ataque y daño de ataque, la parte de posición X, posición Y la dejé toda igual, set pose X, todo eso, get nombre, no le puse set nombre, vamos a agregarle el setter de nombre. Le saqué, esto es muy importante muchachos, porque después les voy a decir por qué, le saqué el constructor. O sea que tengo un constructor vacío. ¿Por qué? Bueno, después vamos a ver por qué. No los quiero enroscar. Como ya les decía, la parte de herencia tiene muchas cosas y hay algo que hablar con respecto a los constructores. Por el momento le saqué el constructor. Después vamos a hablar un poquito más. Vamos a agregarle todos los getters y setters. Por el momento. Los que faltaban. ¿Sí? Están todos los distancias de ataque, todo eso. Vamos a ir a la distancia. Acá. Que es la parte que nos interesa. Hay tres métodos que son interesantes. Toda la primera parte es la de la exposición. Todo eso no varía en nada. Distancia. Fíjense lo que cambió acá. Yo voy a calcular la distancia a otro personaje. No estoy hablando ni de arquero, ni de guerrero, ni de caballero. Hablo de personaje. Calculo la distancia a otro personaje. Pumba. Método ataca. Tomé el ataque más común, el ataque del guerrero. Digo que si la distancia al adversario es menor o igual a la distancia de ataque, entonces el adversario recibe un daño. ¿De qué tipo es adversario? De tipo personaje. Insisto, no me importa si es guerrero, arquero, elfo. No me importa. Y bueno, recibe daño. Él recibe daño tradicional. Esto con respecto al personaje. ¿Vamos bien? Vamos a ir ahora a la clase guerrero. La clase guerrero... voy a borrar todo esto. La vamos a vaciar. Vamos a hablar un poquito de la clase guerrero. Por ahora la clase guerrero está igual que antes. Está separada, no existe herencia. Para explicarle a Java que el guerrero se extiende de personaje, hay que escribir lo siguiente. Extend personaje. Perfecto. Ahora el guerrero tiene todas los métodos y los atributos del personaje. A ver si es cierto. Yo puedo hacer un método. Vamos a ponerme así, voy, método, para que me deje escribir. Y si yo le pongo this, ven que me dice distancia, get daño, get nombre. Ya tengo disponibles todos los métodos que están escritos en personaje. Todos los métodos de personajes los tengo disponibles. ¿Sí? Entonces, yo puedo agregar métodos, puedo modificar los métodos que tengo escritos y también puedo agregarle atributos. Lo que voy a agregar acá en el guerrero va a ser un constructor. Public guerrero sin parámetros. Y lo que voy a hacer es inicializar los valores de los atributos. Y acá, fíjense, lo había hecho intencionalmente, ya me olvidé. Vamos a ver, por ejemplo, vitalidad. Vitalidad igual 500. Y me va a tirar error. ¿Por qué me está tirando error? Si yo dije que había herencia y qué sé yo, bla, bla, bla. Fíjense el error que me está tirando. Me dice, el campo vitalidad is not visible. No me está diciendo que no existe. Me dice que no es visible. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner this.cualquier fruta igual 200. Y fíjense que el error que me tira es distinto. Me dice, cualquier fruta cannot be resolver. O sea, flaco, no sé qué es esto. En vitalidad no me dijo no sé qué es. Me dijo is not visible. O sea, sabe que está la vitalidad por ahí, pero me está marcando un error. ¿Por qué me marca ese error? Vamos a la clase personaje. La vitalidad está en modo private. ¿Se acuerdan la visibilidad de los atributos? Yo les había dicho que podían ser públicos o privados. Bueno, hay un modificador que está en el medio. Está entre público y privado. Y ese modificador es protected. Un atributo o un método, esto es válido para los dos, que sea protected es visible para las clases extendidas, pero no para las clases externas. Por ejemplo, si yo ahora creo la clase, qué sé yo, mapa,
que no tiene nada que ver con esta línea de herencia, la clase mapa nunca va a ver el atributo vitalidad, si es privado o si es protected. En cambio, si es público, lo ve todo el mundo. Entonces, bueno, como yo voy a querer que las clases hijas modifiquen todo esto, en lugar de private le vamos a poner protected. Yo esto no lo había mencionado antes, porque antes de ver herencia, no tenía sentido que yo les hable de la visibilidad protected. Fíjense cómo se van sumando más cuestiones en lo que es herencia, ¿sí? Ya les decía, este tema tiene muchas cuestiones. Entonces, los atributos del personaje los pasé a protected. Ahora volvemos al guerrero y ahí se fue el error. Dis vitalidad igual 500, está todo bien. A ver, no me acuerdo las características del guerrero. Guerrero, vitalidad 500, alcance 10 y daño de ataque 10. Perfecto. Dis punto daño de ataque 10. Dis punto daño de ataque 10. ¿Cómo ataca un guerrero? Bueno, un guerrero ataca como le indiqué yo al personaje. ¿Sí? El ataque por defecto, digamos. ¿Y cómo recibe daño el guerrero? Él recibe daño por defecto. Así que en el guerrero no tengo que escribir más nada. Fíjense que volvemos. ¿Hay que escribir menos? Y sí, hay que escribir mucho menos. Pero lo interesante es que es mucho más versátil a la hora de extender este juego. Ya lo vamos a ver. Voy grabando. Vamos a ver la clase... ahí me está tirando un error. Tiene que ver con los constructores. Después lo vemos. Vamos a ir a la clase... arquero directamente. La clase arquero tiene, bueno, todo esto, bla, 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 bla. Vamos a ir... Ah, ¿le había puesto el ataque al arquero? No, voy a tener que escribirlo. ¿Saben qué? Voy a hacer una pausa en el video para que no sea tan largo. Voy a escribir el código y esto, para que quede claro, esto vuela, ¿sí? Ahora voy a escribir el código en la clase arquero y lo vamos a conversar, pero no quiero tardar tanto. Pausa en el video. Continuamos, muchachos. Bueno, había dicho que iba a seguir con el arquero. Me arrepentí. Voy a explicar primero el caballero, que era el que tenía la armadura y que era el que recibía daño de otra forma. Lo tengo que crear porque esa clase no la había hecho. Así que yo puedo crear la clase caballero y después agregarle esto, extend personaje, y ahí le estoy diciendo que se extiende. O acá el Eclipse tiene un atajo para ya crear una clase indicando que se extiende de alguien. Nueva clase, voy a poner la clase caballero, y acá donde dice superclass, super significa superior, ¿sí? El prefijo super significa superior. Entonces la superclase de caballero va a ser personaje. Parece una tontería, pero bueno, ahora me ayudó ahí, ya me dijo que caballero se extiende personaje. Entonces el caballero ya tiene todos los atributos y métodos del personaje. Los heredó. Tiene vitalidad, tiene nombre, bla, tiene posición, tiene toda la música. Lo que le voy a agregar al caballero va a ser protected int armadura, una determinada armadura. O sea que el caballero, además de todo lo que tiene el personaje, va a tener armadura. Le pongo un constructor, que ya lo tenía en el portapapeles, donde indicó los valores iniciales. La vitalidad, el daño de ataque, qué sé yo. El caballero ya ataca. No tengo que escribir de nuevo el método ataca porque es el que está definido en personaje. Lo que sí, este caballero no va a recibir daño igual que estoy en la clase personaje. Este método que está acá, recibe daño, a mí no me sirve. Yo lo tengo que modificar. ¿Se puede modificar un método que ya está escrito? Respuesta, sí se puede. Vamos acá al caballero. ¿Cómo se hace para modificar un método que ya existe? Se sobreescribe, directamente lo vuelvo a escribir. Si yo lo vuelvo a escribir, public, bla, 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 lo vuelvo a escribir tal cual y le cambio el código, automáticamente ese método se sobreescribe. El Eclipse me da un pequeño atajo, botón derecho, source, y por acá dice override, override es escribir, override sobreescribir la implementación de un método. Bueno, vamos a ponerle que yo quiero sobreescribir y acá están todos los métodos que yo puedo sobreescribir. Yo quiero escribir, sobreescribir, perdón, recibe daño. ¿Dónde está recibe daño? ¿Por qué no está recibe daño?
lo habré puesto como privado. Si está como privado, no lo voy a poder sobreescribir. A ver, personaje. Sí, está como privado, por eso no lo podía ver. Vamos a ponerlo al método como protected. Protected. O sea, no lo voy a poder invocar desde fuera a este método, pero sí lo van a poder invocar sus clases hijas. Vamos de nuevo al caballero. Perdón, ya que me estoy dando cuenta, el método ataca. El método ataca era público. El guerrero. No, el guerrero no, el caballero, perdón. Okay, acá está. Caballero, yo quiero sobreescribir el método recibe daño. Acá está. Lo quiero sobreescribir. Java automáticamente me agrega esta etiqueta. Las etiquetas van con una letra arroba. Lo que dice es que se está sobreescribiendo este método. Ustedes dirán, ¿y si no le pongo esta etiqueta, este comentario, no lo sobreescribe? Sí, muchachos, lo sobreescribe igual. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para lo siguiente. Vamos a dejar esto en claro. Si yo saco esto, es todo lo mismo. Lo estoy sobreescribiendo. Ahora, suponete que yo lo quiero sobreescribir y me equivoco y acá le pongo la D minúscula. No me tira ningún error. Y ahora entonces el caballero va a tener dos métodos. Fíjense, me pone acá this. Un recibe daño con mayúscula, que es el que heredó. Ven que ahí dice es de personaje. Y un recibe daño con minúscula. Estoy metiéndome en un lío que ni les cuento, todo por haberme equivocado en una letrita. En cambio, si yo le dejo la etiqueta que dice override, le estoy aclarando al Eclipse, al código en Java en general, que voy a sobreescribir un método. Entonces, donde me equivoco de nombre, ya me salta el error y me dice, no, flaco, recibe daño, ¿ves? Ahí. Recibe daño, debe ser un método sobrescrito. Como recibe daño con minúscula, no existe en personaje, me está tirando error. Entonces, este override en realidad es para ayudarme a mí, para que no me equivoque. ¿Sí? Lo vamos a dejar como estaba, recibe daño, y acá voy a escribir el método sobrescrito, lo que quiero que haga recibe daño. ¿Qué es este super de acá? Ya lo vamos a ver, no los quiero enroscar por ahora. Acá voy a escribir mi nuevo método recibe daño. ¿Sí? Y acá voy a hacer un poquito de lío con la armadura. Sería, a ver cómo sería esto. Esta es la cantidad que yo recibo. Sería if, a ver si vamos bien. Si this.armadura es mayor o igual que la cantidad. O sea, si yo vamos a ponerle que yo tengo 500 de armadura y recibo 200, ¿qué hay que hacer? Restárselo a la armadura. Así que va a ser this.armadura menos igual cantidad. O sea, le resté la cantidad. Else, o sea, si no, si la armadura que yo tenía era menor a la cantidad que quiero dañar, ponele que yo tengo 200 de armadura y recibe un daño de 300. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar la armadura en 0, porque me la consumí, y lo que falta sacárselo a la vitalidad. ¿Y cómo haríamos eso? Sería this.vital. Voy a poner más variables para que no se mareen. Resta es igual a cantidad menos armadura. Esto sería el puchito que me falta. El puchito que me falta, perdón, acá la resta. Esto es lo que me falta y se lo voy a tener que restar a la vitalidad. Seguro que es positivo. ¿Por qué estoy seguro que es positivo? Porque la cantidad es mayor que la armadura. La cantidad de daño que voy a recibir es mayor que la armadura. Por eso estoy en el else. Así que una vez que tengo esta resta, digo que this vitalidad restale esa resta. Quedó medio feo eso de restar la resta. Y this armadura igual 0. Bueno, ahí cambiamos nuestro método recibe daño. El caballero, cuando reciba daño, lo va a hacer de esta forma. Volvamos por un momento al personaje. Cuando un personaje ataca a un adversario, si la distancia, bla bla bla, el adversario recibe daño. Y vas a ver el adversario
¿Qué método tiene que usar? Respuesta, sí. Eso se llama polimorfismo. Cada adversario va a utilizar el método que le corresponda. Si es un arquero, va a recibir daño como arquero. Si es un guerrero, va a recibir daño como guerrero. Y si es caballero, va a llamar a este método. ¿Qué significa esto? Significa, esto es un concepto muy difícil de entender a la primera, muchachos, que yo nunca estoy seguro qué método estoy llamando. Porque como cualquier clase puede ser extendida y le pueden modificar esos métodos, yo nunca voy a estar del todo seguro de que este método que yo estoy llamando acá es este de acá. Puede ser otro método que alguien más sobreescribió. ¿Sí? De a poco se van a ir acostumbrando. Bueno, volvamos a la clase caballero. El caballero le indiqué cómo hay que recibir un daño, de modo diferente. Le agregué la armadura y como ataca igual que el personaje estándar, digamos, no hay que escribir más nada. Así que bueno, nuestra clase caballero ya estaría escrita. ¿Cómo sería la clase arquero? Bueno, vamos a escribirla. Arquero. El arquero se extiende de personaje, le agregué la cantidad de flechas, le agregué lo del ataque largo, lo del ataque, lo del daño, el ataque largo y distancia. Esto queda feo, vamos a ponerle alcance. Refactor, rename. Esta es la manera correcta de cambiar el nombre de los atributos. Para que me lo, ven que me lo está modificando en todo el código. Alcance, el ataque largo es 100. Bien. ¿Qué le tengo que modificar al arquero? Y le tengo que modificar la forma de atacar. El arquero ataca distinto que un personaje promedio. Así que vamos a sobreescribir source, sobreescribir el método ataca. A ver, ¿cómo sería esto? Y ahora vamos a ver este super qué demonios significa. Esto sería así. A ver. Boolean respuesta. Igual false, vamos a ponerle. Y vamos a decir lo siguiente. Ahí escribí cualquier cosa. Si tengo flechas, o sea, si this, punto, cantidad de flechas, mayor que 0, entonces vamos a ver si puedo atacar, si me da la distancia, ¿no? Entonces, sería if this, punto, o sea, si la distancia al adversario es menor o igual que this, punto, alcance de ataque largo, porque estoy lanzando flechas. Repasemos. Si tengo flechas y la distancia de mi adversario es menor que el alcance del ataque largo, lo puedo atacar con una flecha. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer this.adversario. No, this no, perdón. Es un parámetro. Sería adversario.recibe daño. Fíjense que a mí no me importa el adversario de qué tipo es. ¿Qué daño va a recibir? El this.daño ataque largo. Y tengo que restar una flecha. This, cantidad de flechas, menos. O sea, muchachos, le tiré una flecha. Y respuesta es igual a true, porque pude atacar. Respuesta es igual a true. Perfecto. Y si no tengo flechas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si no tenés flechas, tenés que hacer lo mismo que antes. Tenés que hacer el ataque corto que ya estaba escrito en la clase personaje. ¿No puedo usar este mismo código? Respuesta, sí, lo puedes reusar. ¿Cómo hago entonces? Porque yo lo que quiero es usar el método ataca de la clase personaje. Lo que quiero es usar el método ataca de la superclase. Entonces lo que hago es decirle respuesta es igual a super.ataca. ¿A quién? Al mismo adversario. Estoy reutilizando el mismo código, ¿sí?, del personaje. Cuando yo sobreescribo, no es que estoy borrando
el método anterior. El método anterior sigue estando disponible, al menos acá adentro. Entonces, le agregué toda esta música acá arriba y digo, si no, me faltó el else, estoy haciendo macana, estoy atacando dos veces. Acá lo que estoy haciendo es, le estoy lanzando una flecha y después le estoy tirando el cuchillo. Esto no va acá. Acá tendría que ir un else. Else, respuesta, bla, bla, bla. Y lo que voy a hacer acá es return respuesta. Perfecto. Repaso, a ver, para que se entienda. Si tengo flechas, hago todo esto. Le tiro una flecha, bla, 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 lo que hace el arquero. Si no, bueno, hace lo mismo que antes. Si no tenés flechas, hace lo mismo que antes. Con tu daño de ataque corto y con tu... ¿Por qué me quedo acá dos veces daño? No, esto es alcance, flaco. Alcance de ataque. Ahí está. Con tu daño de ataque corto y con tu alcance de ataque corto. En el guerrero lo tengo bien a esto, che. A ver, sí, está bien. Caballero está bien. Arquero está bien, perfecto. Bien, repaso. Por eso la clase arquero la dejé para el final. Porque además de sobreescribir el método ataca, además estoy reutilizando el método ataca de la superclase. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Así como está esto, fíjense que el código es muchísimo más corto. Ya estaría el programa listo para funcionar. Voy a hacer una pequeña pausa en el video y vamos a probar a ver si esto funciona. Bueno, volvemos. Me voy dando cuenta de cosas que tendría que explicar mientras voy armando el video, ¿no? A ver, vamos a charlar de algo un poquito. Vamos a la clase personaje. Vamos a la clase guerrero. ¿Quién es la superclase de guerrero? La superclase de guerrero es personaje. ¿Por qué? Porque guerrero se extiende de personaje. ¿Quién es la superclase de personaje? Ustedes dirán, nadie, porque personaje no se extiende de nadie. Bueno, les cuento. Cuando una clase no se extiende de nadie, o no se extiende explícitamente de nadie, en Java esa clase se extiende de object. Todas las clases se extienden de object. Object está arriba de todo en el árbol de herencia. Por eso es que todas las clases tienen el método toString. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que ese método estaba medio mágicamente? Fíjense, si yo estoy en la clase personaje, a la clase personaje le digo que quiero sobreescribir un método source, override, me aparece clone, bla, 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 me aparece toString. Estos métodos, ¿de dónde salieron? Estos métodos son justamente métodos de la clase object. Entonces, toString es un método de la clase object. Cuando yo les expliqué y les dije que había un método que se tenía que llamar exactamente así y no les expliqué mucho por qué, es porque no habíamos visto herencia. Entonces, yo puedo hacer que el personaje sobreescriba el método toString de object. Y bueno, ahí puedo escribir el método toString. Había otra manera de hacerlo, ¿no? Había una manera que era source generar toString. Es más o menos lo mismo. Nombre, vitalidad, posición, alcance de ataque, daño de ataque, bla, bla. Vamos a ponerlo así, porque ya me lo deja. Pero fíjense que pone el override. Lo que está haciendo es sobreescribiendo el método toString de la clase object. Había habido una consulta de un chico que me había dicho por qué cuando le mostraba una cosa media rara. Lo voy a mostrar, miren, vamos a hacer así. Vamos a mostrar. Vamos a ir a la prueba. Acá vamos a poner personaje P es igual a new personaje. Les recuerdo que saqué los constructores. Voy a poner p.setNombre. Este personaje se le va a llamar Carlos. Y todos los demás atributos están en cero porque creé un personaje. ¿Qué pasa si yo hago un system out de p? Vamos a mostrarlo. Java Application. Me tendría que aparecer los datos del personaje. Personaje, nombre Carlos, vitalidad 0, posición null, claro, no le creé ninguna posición, alcance de ataque 0, daño de ataque 0. Funciona el método toString. ¿Qué pasa si yo... Volvamos al Eclipse, ¿qué pasa? Se me fue.
Ay, se me fue el código. ¿Dónde está el código, papá? Ahí está. ¿Qué pasa si yo a la clase personaje le saco este toString? Lo voy a sacar. Y vuelvo a ejecutar el código. Run has application. Me aparece esta porquería. Dice modelo.personaje arroba bla bla bla. Esto le había pasado a uno de ustedes y me lo había consultado. ¿Qué pasa? ¿Hay un error? No, no hay un error. Está utilizando el método toString de la clase object, que lo que dice es que muestres el nombre de la clase seguido, el nombre del paquete y el nombre de la clase y la una dirección de memoria ahí que andás a ver qué sondorcho significa. Lo importante es que no tira error el método toString, hace el método toString de la clase object. Yo lo que hago en personaje es sobreescribir y poner mi propio método toString. Y ahora puedo yo, por ejemplo, en el caballero, agregar mi método toString, generar toString. Le digo que quiero la armadura, además, mostrar. Entonces, el caballero, así como están las cosas, me estaría mostrando únicamente la armadura. Y ustedes dirán, ¿y pero no puedo mostrar todo lo anterior? Sí, puedo hacer lo siguiente. Super.toString. Más, a ver si me siguen, al string que me devuelva el toString de personaje, agregale la palabra caballero. Vamos a sacarle el caballero. O que lo diga al comienzo. Mejor. Así, mira. Que diga caballero. Que después diga lo mismo que decía el toString de personaje y que después diga armadura. A ver si funciona. Vamos a main. Acá la prueba. Y vamos a poner personaje. No, caballero. Vamos de a una cosa por vez. Caballero C es igual a new caballero. Y vamos a darle un nombre a este caballero. Set nombre. Vamos a ponerle, qué sé yo, Arturo. Y vamos a hacer un system out de el caballero. El personaje Carlos, personaje caballero, nombre Arturo, vitalidad 800, posición null. Fíjense que no le puse posición. Les recuerdo que saqué el constructor, después vamos a ver por qué. Alcance de ataque 5, daño de ataque 15, armadura 500. Me quedaron dos corchetes, pero bueno. Se ve que yo puedo sobreescribir los métodos. Acá hay algo muy importante. Yo les aclaré que íbamos a ver muchas cosas en esta clase. Y tiene que ver con las variables y las instancias. La variable P es de tipo personaje y la instancia es de tipo personaje, por eso está el new. La variable C es de tipo caballero y la instancia es de tipo caballero. ¿Siempre tiene que ser igual esto? Respuesta no. Yo puedo hacer lo siguiente y lo voy a borrar y lo voy a escribir para que quede claro. El personaje P es un nuevo caballero. Esto parece confuso, pero ya se van a dar cuenta que voy. La variable es de tipo personaje. Está referenciando a un objeto de tipo caballero. ¿Puede una variable de tipo personaje referenciar a un caballero? Y sí, porque el caballero es un personaje. Entonces, recuerden que ahora Carlos es un caballero. Le voy a sacar este C porque ese no existe. ¿Qué método toString va a devolver? ¿El de caballero o el de personaje? A ver, vamos a darle run. Devolvió el de caballero. ¿Por qué? Por polimorfismo. El método que se ejecuta es el método de la instancia, no de la variable. Y eso es importantísimo. Por ese motivo, cuando yo, acá, en personaje, llamo a recibe daño del adversario, va al recibe daño que corresponda. Por eso, cuando yo a un personaje le diga que ataque, va a atacar como corresponda. No importa si es arquero, si es guerrero, si es caballero,
va a usar el método que yo necesite usar sí o sí. Así que, bueno, hecha toda esa aclaración, voy a agregar los métodos toString que me falta y voy a mostrarle cómo funciona esta porquería. Bueno, muchachos, vamos continuando. Iba a decir vamos terminando, pero todavía faltan un par de cositas. A ver, acá en el main creé, fíjense que todas las variables a propósito las puse de tipo personaje, ¿sí? Creé un arquero, un guerrero y un caballero, les puse los nombres, les puse unas determinadas posiciones. Recuerden que no tengo constructores, ya van a ver por qué no los puse. Les hice un system out, hice ahí unos ataques, fíjense que atacan al caballero y al guerrero, o sea que atacan a Legolas, no lo ataca nadie, ¿sí? Lo va a atacar todos atacan, 2 veces al caballero y una vez al guerrero. Y después muestro los datos finales. Le doy al run y vamos a ver qué pasa. Acá tenemos, bueno, todas las posiciones iniciales y las vitalidad y todo eso. Vemos que bajó la vitalidad de Jon Snow cuando lo atacaron. Tendría que haber bajado la armadura del caballero, a ver si bajó. Sí, acá bajó la armadura de Aragorn, bajó la armadura. Y bajó una flecha de Legolas. O sea, funcionaron los ataques. Los recibe daño también funcionaron bien porque se decrementó la armadura, no se decrementó directamente la vitalidad, o sea que funcionó bien el recibe daño, funcionó bien el ataque con las flechas, funcionó bien el toString. Como ven, el polimorfismo de verdad funciona. ¿Qué pasa con los constructores? Hay otro temita con los constructores. ¿Por qué decidí sacar el constructor? Cuando uno agrega un constructor, o parecía eso, parecía que era por comodidad, parecía que era justamente para esto, para tener que evitar tener que andar haciendo los setter a cada rato y nos quedaba cómodo poner un constructor. Pero no solamente se trata de eso, se trata de algo más. Se trata de agregar una restricción. Fíjense a qué me refiero con esto de una restricción. ¿Tiene sentido que un personaje no tenga posición? La respuesta es no. La respuesta es un personaje siempre va a tener posición. Siempre necesito pasarle una posición. Entonces, supónganse que yo me olvido de hacer esto. Y le doy ejecutar. Acá esto va a tirar un error, va a crashear. Ahí está. Tiró un null pointer exception. ¿Por qué me está tirando toda esa verdura? Porque, vamos a ver directamente la línea. Acá yo estoy llamando a posición, le estoy pidiendo que calcule una distancia. Y la variable posición, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de variables, referencias, instancias? Esta variable no está referenciando a nadie, está referenciando a null. Entonces yo le estoy pidiendo a nadie, a la nada misma, le estoy pidiendo que calcule una distancia. Y eso es un error. Entonces, yo necesito estar seguro de que esta posición va a existir. Podría poner acá un new y tendría el problema resuelto, pero lo lógico sería lo siguiente. Yo no puedo crear un personaje si no conozco su nombre, si no conozco su posición. Volvamos para acá. ¿Puede existir algún atributo que pueda ser nulo? La respuesta es sí. Vamos a poner, por ejemplo, estamos inventando, ahora lo voy a borrar, pero ponele que yo diga que los personajes pueden o no tener un anillo de poder o algo así. Y yo digo, bueno, de entrada esto vale null. Me va a tirar error porque la clase de anillo no existe. Pero un personaje puede o no tener un anillo que me incrementa algún atributo. Puede o no tenerlo. En cambio la posición no, la posición siempre la tiene que tener. Entonces, si un objeto sí o sí necesita ese dato, lo lógico sería pasarlo por constructor. Les voy a poner otro ejemplo personal, porque no sé si en todos los celulares es así, pero en mi celular yo no puedo crear contactos si no pongo un nombre y un teléfono. No tiene sentido crear un contacto si no tengo nombre y teléfono. Después me pregunto un montón de otras cosas, email, teléfono secundario, dirección. Eso yo puedo no tenerlo, pero nombre y teléfono lo tengo que tener. Entonces, en este contexto, eso habría que pasarlo por constructor. Dicho todo esto, vamos a escribir acá en personaje un constructor que me pida nombre y posición. Tengo acá por suerte el Eclipse que me ayuda para esto.
source, generar constructor usando los campos, nombre y dijimos posición. Perfecto. Para crear un personaje yo sí o sí necesito nombre y posición. Yo voy a guardar y van a ver que me van a aparecer hermosos errores en arquero, caballero y guerrero. ¿Por qué pasa esto? Bueno, algo que yo no mencioné. La herencia, cuando yo extiendo una clase, heredo todos los atributos, heredo todos los métodos, pero no heredo los constructores. Los constructores no se heredan. Y lo que sí estoy heredando de alguna manera es la restricción. Yo estoy diciendo, flaco, vos no podés crear un personaje si no me das el nombre y no me das la posición. Y yo acá, en el arquero, ¿cómo hago para crear un arquero? Me está diciendo, flaco, ¿cómo querés que haga para crear un arquero si no tengo el nombre y no tengo la posición? Eso es lo que me está diciendo. Entonces yo acá sí o sí necesito, lo que necesito hacer es esto, es llamar a super, o sea, al constructor, y pasarle un nombre y una posición. Si yo acá, vamos a poner así para que se entienda, la y null. Ya me deja tirar error. Voy a grabar. ¿Ven que la clase arquero ya no me tira más posición? O sea, los arqueros por defecto se llaman la y no tienen posición. Bueno, esto no es exactamente lo que yo quiero, pero básicamente, si yo digo que un personaje necesita nombre y posición, entonces, sí o sí, la clase arquero y caballero y guerrero tienen que llamar a super con un string y con una posición. Ahora, en realidad esto estaría bueno que la mande por parámetro, ¿no? String, nombre, posición, y estos mismos parámetros que me están llegando acá son los que yo voy a mandar acá a super. Nombre y posición. Bien. Bueno, de esa manera el constructor de arquero, si bien no lo heredé, llamé al constructor de super y le agregué todas las músicas que yo necesitaba. ¿Sí? Vamos acá a caballero, vamos a hacer algo parecido. También podría hacerlo así, miren, botón derecho, generar constructor de la superclase. Generarlo y ahí me lo generó. Super, nombre y posición. Me está tirando error en el otro constructor porque acá no estaría llamando a super. Bueno, esto lo mando para acá abajo. Pingui. Y ya está corregido el error. Esto se llama, este tema, se llama constructores encadenados. El constructor de caballero llama al constructor de personaje. ¿Sí? ¿Esto cuándo sucede? Cuando la superclase, en este caso personaje, no tiene constructor vacío. Vamos a grabar. Fíjense que, como está la situación, guerrero me sigue tirando error. Si yo a la clase personaje le llego a agregar, ahora lo voy a sacar, pero yo para que lo vean, le agrego un constructor vacío, se me va a ir el error de guerrero. Escribí cualquier cosa, peronzaje, cualquier cosa escribí. Personaje, ahí está. Si yo grabo, se va a ir el error de guerrero, Ahí está, ¿ven cómo se corrigió? ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy diciendo es, no, podés construir un personaje sin nombre y sin posición. Ah, fantástico, entonces lo hizo. Lo vamos a sacar, porque es mentira que puedo construir un personaje sin nombre y sin posición. Vuelvo a grabar, me vuelve a tirar error el guerrero. Bien, y bueno, vamos a ponerlo como va, ¿no? Crear constructor de la superclase. Y le agrego esto acá abajo. Perfecto. Y este constructor lo vuelvo. Detalle. Yo sé que son muchas cosas, pero bueno, ya que lo estoy mencionando, obligatoriamente lo primero que tengo que hacer es llamar a super. No puedo hacer las cosas al revés. No puedo primero encargarme de la vitalidad, el daño. No. Me dice, no, flaco. Mira, a ver si me lo dice en el error. Me dice, el constructor debe ser, la llamada al constructor debe ser el primer
statement, la primera sentencia en un constructor. O sea, la llamada al constructor de super tiene que ser la primera sentencia. Primero llama super. Y después vemos, flaco. Bueno, hecho todo esto, ahora acá en prueba, no puedo llamar al constructor vacío. Tendría que decirle que el arquero se llama Legolas y que la posición es esta de acá. La había borrado. New posición. ¿Y cuál le ponemos? Le ponemos, qué sé yo, aquí de 4. Más o menos como para que esté cerquita de los otros, ¿no? El guerrero que se llame Jon Snow, como decía acá. Vamos a hacer copy-paste como siempre. ¿Cuándo le van a dar un Oscar al inventor del copy-paste? Más que un Oscar, un Nobel le tienen que dar al inventor del copy-paste. Control C, Control V. Control C. Control V. Yo. Sacamos los C3, entonces pues ya no hacen falta. Me faltó el new. Ahí está. Bueno, a ver si funciona ahora que quedó con los constructores encadenados. Igual que antes, ¿sí? Se bajó la vitalidad de este, se bajó la armadura de este otro, se bajó la cantidad de flechas de este otro. Bueno, voy a ver si estoy grabando el video. Voy a hacer una pausa y voy a comentar algo más. Bueno, muchachos, seguimos y ya con esto vamos a terminar esta parte. Después vamos a hablar muchísimo más de herencia, porque ya les digo, es un tema muy importante. A ver, ¿qué vimos? Vimos herencia, vimos polimorfismo. Polimorfismo es la capacidad que tiene una clase de elegir el método correcto. Vimos constructores encadenados, que es cuando el constructor de caballero, por ejemplo, llama al constructor de personaje. Vimos sobre escritura de métodos, fíjense la cantidad de temas que estamos viendo. Vimos el modificador protected, que antes no lo conocíamos, ahora ya lo conocemos. Y ahora vamos a ver algo muy interesante, o espero que les interese, no sé, es interesante. Y es lo siguiente, volvamos a como habían hecho el ejercicio antes, ¿sí? Es decir, clases separadas, esto está acá. No existía la herencia. El caballero tenía un método para calcular la distancia al guerrero, un método para calcular la distancia al arquero, un método para calcular la distancia al caballero y 3 métodos para atacar a un caballero, a un guerrero, a un arquero. O sea, cada personaje tenía triplicado los métodos para interactuar con cada uno de los otros personajes. Si yo acá les decía, chicos, tengo una idea, ¿por qué no agregamos un mago? Ustedes, además de escribir la clase mago, tenían que meterse adentro del arquero y agregar que el arquero puede atacar a un mago y que el arquero puede calcular la distancia a un mago. O sea, se iban a acordar de mi madre, de mi hermana, de mi tía. Pero bueno, el hecho es que se hace prácticamente imposible extender y modificar el programa, ¿sí? Cada agregado que yo quiero hacer, tengo que meter uña y código en todos lados. En cambio, si usamos herencia, volvamos a nuestro código, fíjense que dentro de la clase caballero, o guerrero, la que ustedes quieran, en ningún momento hacemos referencia a otras clases. Yo acá nunca hablo de arqueros, guerreros, yo hablo de personajes. Nada más que de personajes, ¿sí? A ver, vamos a ir al arquero para que se vea. El arquero habla de atacar a un personaje, no le importa qué personaje. Entonces, vamos a la guía que yo les voy a dar. Les voy a dar una guía muy parecida a la anterior y les voy a agregar esto. Continuación. Se decide realizar una actualización al juego anterior y agregarle un nuevo personaje, el mago. Y el mago le agregué magia. Tendrá una vitalidad de un atributo para indicar la cantidad de magia que posee. Si tiene magia podrá atacar a personajes a cualquier distancia, por eso es mago. Y esto gastará 500 unidades de magia. En caso de quedarse sin magia, bueno, hace un ataque corto. Considerar agregar un método para poder recuperar magia. El mago tiene la capacidad de teletransportarse, o sea que va a tener un nuevo método. Y el mago puede curar a otros personajes. Bueno, ¿cómo sería esto?
¿Tengo que modificar todo? No tengo que modificar absolutamente nada. Todo lo que yo hice hasta acá está todo bien. Tengo que crear una nueva clase que se llame mago, que se extienda de personaje. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo así. Me va a tirar un error. ¿Por qué me va a tirar un error? Por el temita este de los constructores encadenados, ¿sí? No puedo crear un mago si no llamo a super. Botón derecho por acá, agregar el constructor, somos todos felices, somos todos amigos. Sería protected int magia igual... vamos a poner el constructor. Lo podría agregar acá, pero lo voy a poner en el constructor para que sea más proli. This.magia igual 500, son 5000. ¿Qué tengo que cambiarle al mago? Y le tenés que sobreescribir el método de ataque, que ya saben hacerlo, o miren cómo lo hice en el video. Sobreescribir el método atacar. Y acá habrá que agregar código. Tendré que agregar un método public aumenta magia o incrementa magia, como ustedes le quieran poner. Incrementa magia. Int cantidad. Esto para que en algún momento se pueda incrementar la magia. Void, me faltó el void acá. Sería this magia más igual cantidad. Esto es para que pueda el mago recuperar magia. Y tendré que agregar un método public teletransportarse. Y acá podríamos poner una posición. Ponele posición P. Me faltó el void. Y sería disposición igual P. Y ahí ya me teletransporté. Cambié mi posición. Ya no es más la que tenía antes, es esta nueva. ¿Qué pasó con la posición que había antes? Quedó sin referencia. Cuando pase el garbage collector la va a borrar. Ya está el... Bueno, me faltó escribir el método, ¿no? Pero ya está la estructura del nuevo mago. Y no tengo que tocar más nada. Los demás personajes van a funcionar, van a poder atacar al mago, no va a haber ningún problema. Y el mago va a poder atacar a los otros personajes. Es muy fácil de extender este juego. Bueno, muchachos, muchas cosas para escuchar, para tomar nota. Espero que se entusiasmen y vamos a seguir hablando de herencia y más adelante vamos a seguir trabajando con este juego. Muchachos, nos vemos la próxima.